El día de hoy el objetivo es de que nos vamos a conectar a la base de datos. Nosotros ya tenemos lo de la pulsera. Tenemos la parte de pulsera ya definida con un elemento que no es una base de datos, sino que es algo en memoria. Pero este mismo esquema vamos a utilizar para la base de datos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra base de datos, conectarnos a ella, crear la tabla, llenar algunos registros con la tabla y después modificar nuestra tabla de pulsera para poder obtener la información de esa tabla. En este caso, nosotros vamos a usar un esquema superior. ¿Qué quiere decir eso? Y aquí es una advertencia. Nosotros vamos a estar utilizando PDO. PDO es una capa de abstracción. Eso me va a permitir poder utilizar hoy una base de datos MariaDB, mañana una PostgreSQL, pasado mañana una Oracle DB. No hay problema. El PDO simplemente es una interfase que me puede manejar cualquier driver que esté instalado en el servidor. Por defecto tenemos el de MariaDB instalado. Ahí no hay ningún problema. Cuidadito en sus proyectos voy a encontrar conexiones a base de datos utilizando MySQLi o utilizando otra tecnología que no es la que estamos estableciendo. ¿Por qué? Porque quiere decir de que no le dedicaron el tiempo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con eso? Listo. Entonces, yo le puedo recomendar una extensión. En este caso yo uso una extensión llamada Database. Ok, lo vamos a ver aquí. Vamos a ver lo que tengo instalado. Se llama Cerramos to recommended por aquí. Muy grande tengo esto. Se llama Database Client JDBC. Es muy bueno. Instálenlo. Database Client JDBC. Así, desde la misma interfaz de Visual Studio yo me puedo conectar a mi base de datos. Y van a tener que instalar, además de ese, uno llamado MySQL, que es el cliente que va a utilizar en la otra extensión. El JDBC utiliza este MySQL para poderse conectar. Este sirve para MySQL y MariaDB. Para varios. ¿Listo? Inge, Diga. sí, yo ya los tengo instalados, entonces Los estoy que listo. usaron el contenedor ya los tienen instalados por defecto. Ok, y vamos a abrir ahí el que dice Database. Y voy a crear una conexión. La conexión es hacia mi base de datos. En este caso, mi base de datos, yo la tengo bien corriendo. Ahora no me acuerdo es cuál es mi usuario y contraseña. A ver, usuario, dev user, root password, dev password. Esos son los míos. Ok, y mi base de datos es NWDB. Para usted, Miguel, que está usando el dev container, va a ser lo mismo. En el caso de los que estén usando SAMP, el usuario es root y la contraseña es vacía, no lleva contraseña. Y la base de datos la pueden crear. En el caso de este Docker no se puede crear la base de datos ya se crea de aquí, de un solo. Entonces, dev user, negocios web y dev password. Vamos a conectarnos. Ok, es MariaDB, username, dev user, password, dev password. Y la base de datos a la que voy a conectar es negocios web. Ingeniero, Diga. y entonces si tenemos varios proyectos vamos a estar compartiendo la misma base de datos. Para los que estamos hablando del de container. Sí, los que están usando el de container, sí. Si quieren cambiar la base de datos, aquí en el MariaDB Database lo cambian.
pero eso va a pedirle reconstruir otra vez todo el Docker de ese servicio. Ahora, lo otro que puede hacer es usar una base de datos tercera, o sea, tener otra base de datos ahí, pero con esto lo pueden trabajar sin ningún problema. Ingeniero, ¿podría mostrar arriba cómo tiene lo del nombre, el group? Eso no hay que tocarlo. No, el name es ponerle aquí, de DB, yo le pongo, global, group, esto no lo estoy tocando, say password sí, we don't need no. Ahorita solo me permite 3 conexiones a la base de datos directamente, solo vamos a usar una. Vamos a probarlo. Salvamos. Ahí me lo generó. Access denied for user. Escribí mal aquí algo. Dev password. ¿No es esto? Dev user. Sí, ese es. Ah, no, no tiene password. Es para usarlo como root. Ahí está. Por eso era. Listo. Este es por si quería entrar a root, usar usuario root con dev password. Si no, es dev user sin contraseña. Allow empty password yes. Listo. Ok, entonces ahí tenemos sencillo los elementos que vamos a ocupar. Las tablas, no hay ninguna aquí, o puedo ir creando tablas. Y a esta configuración no la ocupo. Una pregunta, ingeniero. Dígame, Erwin. Disculpe. ¿Por qué utilizar MySQL? ¿Tiene algún porqué o solo por digamos que el SAMP se conecta automáticamente? ¿O puede utilizar SAMP? Puedo usar el SAMP. El SAMP, en este caso, el que levanta es MariaDB, que es un fork de MySQL. ¿Por qué usamos MySQL? En- Podríamos decir de que en base de datos, los dos bases de datos open source gratuitos más poderosos son MySQL y PostgreSQL. El que menos recursos consume dentro de su máquina para desarrollar es MySQL, definitivamente. PostgreSQL es bien pesado. Ahora se puede tener. Ok, ahí tengo otro Docker para conectarlo. Lo único es de que para PostgreSQL usted tiene que instalar adicional la librería en PHP, el driver, para poderlo hacer. Entonces hace un overhead. Mientras que la mayoría de los bundles, como la mayoría de los que trabajan PHP, por de facto utilizan MySQL o MariaDB, ya lo trae instalado, entonces no hay que hacer mucho. Más que todo, por eso es la razón. ¿Ok? Pero en sí, le puedo decir con toda seguridad que más del 80% de las implementaciones de PHP se conectan con base de datos de MySQL. Listo, ingeniero, muchas gracias. Ok, entonces vamos a ir viendo y en este caso voy a abrir nuevamente Pulsera para tenerlo habilitado. Ok, y lo que vamos a hacer, Ingeniero, diga, en el caso de Sam, dijo que solo lo creáramos, pero vacía. ¿Cómo es? no, en SAP hace, siempre apunta a 127.0.0.1 al puerto 3306. Lo Ujú. único es que el usuario es root y la contraseña es vacía. Es más, aprovechemos. ¿Y quién tiene SAP para que comparta pantalla, para que lo veamos? Yo tengo Sam, si Por, quiere puedo compartir. por favor. Deme un momento.
Se mira. Ok, vamos a... Sí, solo permítame ahora de aquí. Ok, listo. Tienes AMP, en este caso tiene corriendo MySQL en el puerto predeterminado. Váyase a Visual Studio entonces. Ok, en Visual Studio ya instaló Database. Creo que Ahí es está. ese el No, primero, ¿eh? no, no. Este de arriba. Este. No, no, el tercero. Database Client, el de abajo, ¿cuál es? El de abajo dice, es lo mismo. No, es cliente. Cliente. Ah, ok, instale ese también. El J debe ser bueno. Y busque uno que diga MySQL. Ese. ¿El primero o El el segundo, segundo? el segundo. Ya está. Ok, entonces si usted se fija ahí abajo ya le aparece la base de datos en los iconos. ¿En qué parte, ingeniero? Ah, Por lo de Zoom. ahí en el panel izquierdo, Ajá. el penúltimo icono es una base de datos. Este. Penúltimo, de arriba. Ese, Perdón. Ese. database. Ok, ahí le da Create Connection. Ok, póngale un nombre. Así lo tenía, ¿verdad? Ujú. DevDB le puse yo. Ok, en host, eso está bien. El puerto está bien. El usuario está bien. El database no tiene que ponerlo ahorita porque no hay. Password no ocupa. Dele save. Ahora dele connect. Mire si hay algún error ahí, extiéndalo. No, ahí está en su Mm, base de datos ya. ujú. Ok, y esto es lo que sería cuando estaríamos hablando de SAM. Ok, Ya dejo de compartir, ¿verdad? sí, ya puede dejar de compartir. Ok. Ok, entonces, lo que ya tenemos acceso, yo estoy en una base de datos, ustedes tienen una base de datos, los que están en SAP pueden darle a crear una nueva base de datos para crear una nueva. En los casos que estemos con Dev Container, aunque intentemos hacer Create Database, no me va a dejar. Por ejemplo, 2024-01, yo voy a tratar de hacerlo aquí. Me abre, aquí arriba está el Play que permite correrlo y me va a tirar Access Deny, no puedo. Ok, eso es por la seguridad del file system que se tiene, porque el Docker que estamos utilizando en MySQL es el más liviano de todos, el más chiquito, y no permite más que usar una base de datos que es la que se define en el Composer, en el Dockerfile. Entonces, pero para las cuestiones de clase, eso está bien, para desarrollo, eso está bien también, porque generalmente usamos un dev container por proyecto, no tenemos varios. No lo quiero salvar, entonces vamos a crear la tabla. Lo único que sí voy a tener es pulseras abiertas, voy a hacerle un pin para que no se me pierda. Ok, y vamos a la base de datos y voy a crear una tabla basándome en estos datos de aquí. Entonces aquí está el table, vamos a abrirlo a un ladito para tener acceso a los dos. Y el primero es Inge, dígame Miguel, ¿en dónde le dio para crear la tabla? en la parte de database estoy en la base de datos, en la parte superior me dice dentro de tablas,
Hay un más, crear nueva tabla. Ya me sale. Ok, listo. Creamos la estructura, en este caso, null primary key, aquí vamos a cambiarlo y le vamos a decir de que este va a ser scope, que va a ser un varchar no nulo, es primario, pero no autonumérico, sino que así suavecito lo que hay. Ocupo el nombre, también un varchar, a este de el scope definámoslo un varchar de 32, el nombre de 128, not null también, nada más que se nos va a hacer. El precio va a ser hay un décimo de 13,2, not null y default podemos ponerle, sería 0. Y tenemos color dominante, es un varchar, también de 32, no debe ser muy grande, not null y default, vamos a definir blanco. Create time no me interesa. Y la tabla es pulseras. Y comentamos tabla de pulseras. Voy a copiar todo esto y vamos a hacer algo. Ustedes observan en el repositorio tenemos una carpeta docs. Dentro de carpeta docs hay una carpeta llamada scripts. Ya tienen unos scripts basados, básicos ahí, eso los van a ocupar para sus tareas próximamente. Pero lo correcto para mantener consistencia entre todo lo que estamos desarrollando en un proyecto y evitar tener diferencias en las tablas, ya sea una mayúscula o una minúscula, el que crea la tabla me va a crear un script. La siguiente en la serie es 03. Van a poner el valor de lo que están modificando y lo pegan y lo salvan. ¿Qué me permite eso? Que cada vez que yo clone el repositorio o traiga un nuevo desarrollador para trabajar en este proyecto, para poder tener la base de datos va a tener que ir ejecutando en orden cada uno de los scripts que yo voy poniendo en esta carpeta. Así todos los desarrolladores vamos a tener exactamente la misma estructura de datos. Y así no vamos a tener el problema de que el que hizo aquella tabla, porque ocupaba un campo más, le agregó la tabla de ese campo, no le comentó a nadie y a la hora de pegar los proyectos, todo falla. Porque no existe ese campo en otros lados que otros no consideran. ¿Sí me explico? Super. Esto es una muy buena práctica. Salva mucho tiempo de problemas. Ok, cerrémoslo. Lo voy a ejecutar. Y vamos a ver la respuesta. Y me dice que sí. Ya tenemos mi tabla. La puedo observar. Está mi tabla de pulseras. Y ahí yo puedo tener mis cubos, nombre, precio y color. Ok, aquí le puedo decir de un solo que quiero abrirlo. Me sale research de los elementos y aquí puedo hacer elementos básicos, por ejemplo insertar un nuevo registro, me tira cuál va a ser el scope, empecemos a ver
lo voy a pasar a este lado de acá. Este no lo ocupo. Don't save. Result tampoco lo ocupo. Este sí. Ok, entonces el primero habíamos puesto que era PLS 001. Vamos a hacerlo más chiquito para. Vamos a copiar este. Precio de 100 y color negro. Vamos a agregar otro registro. PLS 002. Copio. Pego. Precio 150 y es marrón. Vamos a agregar otro. PLS 003. Pulsera audífona 130 y es verde. Y esos son los tres que tengo, ¿verdad? Una vez puesto, vamos a ejecutarlo. Aquí le digo salvar primero. Con eso ya me generó los tres registros automáticamente. Estamos bien. Y ya con eso tengo mi tabla. Ok. Puedo volver a preguntar, sacarlo. Ok, de pulseras quiero extraerlos. Ahí me salen los tres elementos y estamos asegurados de que en la base de datos ya están estos tres registros. ¿Pregunta? Solo hay que darle save, ¿verdad? No hay que darle execute. Sí, no, al save, al que sale la flechita y cuando le dan nuevo, sale una flechita por aquí. Execute, no, el Eh, execute va a volver a cargar toda la tabla vacía. eh, Inge, Dígame. a mí me tira un error al darle play en la tabla de datos. No, es que no hay que darle play, hay un cheque, aparece un chequecito verde. Bueno, entonces ya que tenemos nuestros registros, ahora vamos a conectar nuestro framework hacia esa misma base de datos. Así como creamos la conexión dentro de la extensión de DB, en nuestro proyecto de base de datos, nuevamente vamos a regresarnos al archivo params.env. En params.env tenemos ciertas variables que nos va a permitir entrar a la base de datos. En mi caso, ya sabemos que es de user, contraseña va vacía, no se ocupa, y la base de datos, ya se me olvidó cuál era, NWDB. Y el puerto es el mismo. Los que están usando SAMP, entonces ustedes ya saben que es root, igual no tiene la base de datos, y utilizan la base de datos que han creado para trabajar con nuestro proyecto. ¿Estamos bien? Ingeniero. Ahora, tan simple se ha quedado esto, después lo vamos a ver, que en Pulseras DAO lo único que tengo que hacer adicional es decirle de que Pulsera va a extender table, extends table de DAO, ¿ok? Me va a jalar use DAO table y voy a extender pulseras de esa clase. Porque esta clase es una clase abstracta, no la puedo instanciar directamente. Y esta clase abstracta lo que contiene es varios elementos, ¿ok? Que me establecen la conexión. Entonces, primero tenemos obtener conexión. La conexión va a obtener la de DAO. ¿Qué va a ser DAO? DAO simplemente es una conexión, un patrón singleton. Utiliza el proveedor, que es MySQL, utiliza el server, la base de datos y el puerto. Todo lo que está aquí. ¿Ok? Después establece el usuario y la contraseña y un time zone. Si tenemos un time zone, eso es para
La zona horaria, ahorita la tenemos definida automáticamente en América Tegucigalpa, GMT-6. Y esto va a hacer toda la conexión. Se va a conectar con un PDO, va a realizar las conexiones necesarias y va a devolver esa conexión como tal. Y esa conexión es la que yo voy a utilizar a partir de Table. Y Table me brinda funciones estáticas, bueno, funciones básicas necesarias. Obtener registros, obtener un solo registro, ejecutar un non-query. Los non-query son los updates, los deletes, los insert, esos son non-query. Obtener una estructura, ¿ok? Y estos son los elementos básicos que nos van a permitir trabajar con nuestra base de datos. Entonces, con esto, el get all pulseras, voy a comentar toda esta parte. Vamos a cerrar aquí para que tenga espacio. Ok, eso es para estrangularlo, para borrarlo después de que ya sé que funcionó la entrada a la base de datos. Entonces, el get all pulsera, lo primero que voy a hacer es crear una variable donde voy a establecer la sintaxis SQL que voy a ocupar, que sería select all from, y mi tabla es pulseras. Punto y coma. Recuerden de que esta es la sentencia SQL, o sea que tienen que poner el punto y coma, eso es lo que se va a enviar. Luego le voy a decir que me retorne, y miren qué interesante esto que estamos haciendo. Estamos hablando de funciones estáticas que vienen de table. Entonces, table, todas las clases, ¿se acuerdan? También son estáticas. Entonces, lo que tengo que decirle es un self. El self es una palabra clave que se hace referencia a sí mismo cuando es estático. Y voy a utilizar el obtener registros. ¿Cuáles son los registros? Lo que quiero obtener del SQL STL. Y me pide parámetros. Esos parámetros en sí son simplemente arreglos vacíos. En este caso porque no estoy recibiendo ningún parámetro. Si mando un parámetro es un arreglo asociativo en donde yo le voy a establecer qué parámetro y su valor quiero que se cargue al sistema. Eso es todo. ¿Cómo lo comprobamos? Cargando la página. Vamos a ver si es cierto. Localhost, modelo vista controlador 2024. Ya sabemos que nuestro index PHP y el controlador home es el que me devolvía el listado de los 3 elementos. Lo doy enter, cruzo los dedos y lo que estoy esperando es que me muestre otra vez las pulseras. Nada más que esta vez las pulseras no vienen de un valor dummy, un arreglo dummy, sino que vienen de la base de datos. ¿Preguntas? ¿No? La función obtener registro de dónde venía. Jenny. Obtener registro viene de la clase abstracta table. ¿Ok? Estudiamos esta table ahorita para que la veamos. Ok, la vamos a explicar. Una es una clase abstracta y lo que contiene son métodos estáticos. Inicialmente maneja un singleton de conexión. Es decir, para todo el proyecto, para todo proceso que se corra, va a haber una sola instancia de la conexión a la base de datos. Recuerden, las conexiones a la base de datos es uno de los recursos más caros que puede tener un software. Tarda en conectarse, mantener la conexión es costosa a nivel de recursos, es un socket el que está ahí metido. Entonces, estar abriendo y cerrando conexiones a diestra y siniestra dentro de un mismo proceso no es útil, no es efectivo, no es performant. Siempre se levanta la conexión, se ejecuta todos los queries que se tengan que ejecutar y al terminar el proceso se mata la conexión. Eso es todo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Este byte mapping no lo van a usar ustedes, es privado. Esto es para poder definir si mi valor es booleano, voy a usar parámetro boolean. Eso es para cuando vamos a trabajar con los parámetros. Esto ya está encapsulado. Get bind time, si se fijan, es protected, o sea que tampoco lo vamos a usar directamente nosotros, así que lo vamos a ignorar.
Esto es simplemente para poder extraer cuáles son los valores de los parámetros y qué tipo de datos. Y aquí viene la parte, obtener registros. En obtener registros recibo un query, una lista de parámetros. La tercera opción que yo tengo por referencia es una conexión. En este caso, si yo estoy usando una conexión alterna. ¿Por qué normalmente se hace esto? Esto es un esquema o una sugerencia que se hace para poder inyectar una conexión. Generalmente cuando estoy trabajando con unit testing, cuando hago pruebas unitarias de un software, no tengo o no debería tener acceso a una base de datos real con datos, sino que yo le inyecto una conexión que me simula una conexión a la base de datos y lo que hace es capturar si se mandó a ejecutar o no algún tipo de DDL con un query y con qué parámetros. Entonces por eso mandamos la conexión, pero realmente esto por defecto viene nulo y si viene nulo utiliza la conexión interna, en este caso la conexión interna es la conexión a MariaDB que configuramos. ¿Alguna pregunta ahí? ¿No? Listo. Luego, como es una instancia de PDO, manejo las funciones de PDO y aquí me dice prepare SQL STL. Esa es una forma para decirle validame ese query a ver si está bien. Y eso me devuelve un objeto al cual yo puedo hacer el binding de parámetros. ¿Qué es el binding de parámetros? Si yo quiero poner un filtro o quiero poner valores, lo que hace eso con el arreglo que nosotros le mandamos asociativo es definirme, ok, el arreglo, el key, la llave, el nombre de la columna o de la variable que quiero, el valor y el tipo de dato. Por eso es de que usamos el getBindType. Esto lo que hace es simplemente devolverme de ese valor qué tipo de dato es para poder hacer el binding adecuado, para decirle este es un texto, este es un numérico, este es un booleano. ¿Okay? Luego lo ejecuta, hace un fetch, asigna de que el fetch mode va a ser un fetch asociativo, es decir, que me devuelve un diccionario, un listado de diccionarios en donde la llave de cada tupla es el nombre de la columna. Y por último, le digo la instrucción, devuélvame todo como un arreglo asociativo, es decir, devuélvame todo como un arreglo de arreglos. Y esto es lo que me devolvió en pulsera. Entonces, obtener registro me devuelve los registros que ve resultante de este query. Punto. Hay más. Obtener un registro es exactamente lo mismo, lo único que esta vez solamente devuelve uno. Si se fija, no es fetch all, sino que es solamente fetch. Si trae varios, me devuelve el primero. Si trae solo uno, me devuelve el único. Si no trae nada, me devuelve un arreglo vacío. Y para todo lo demás, insert, delete, update, que eso no me devuelve data, simplemente me devuelve la cantidad de elementos que fueron afectados o los registros que fueron afectados, tenemos el execute non-query. Quiero agregar uno nuevo a la base de datos. Perfecto, creo una función. Public static function create pulsera. ¿Qué voy a pedir que venga para crear la pulsera? El scope, el nombre, el color y el precio. ¿Ok? Hago mi due diligence, es decir, vamos a hacer un insert SQL y este va a ser igual a, y aquí es una consulta SQL, insert into pulseras. Aquí tenemos que usar los nombres correctos, scope, vamos a ponerlo al lado para tenerlo de referencia, scope, nombre, precio y color dominante. Puedo poner tirar abajo para que no me quede tan feito. Y le digo values. Ok, y en values pongo punto, dos puntos, Q, dos puntos nombre, dos puntos precio
2 puntos, color dominante. Estos 2 puntos que están precedidos, lo que le estoy diciendo a PDO es de que estos son parámetros. ¿Por qué utilizo esto así como parámetros y el prepare SQL, el prepare statement, y no solo concateno y mando a ejecutar? Así evitamos un ataque común en todos los sistemas llamados inyección de SQL. ¿De acuerdo? Listo. Ahora hagamos los parámetros. Va a ser mi bonito arreglo. Y mi bonito arreglo va a tener la llave SKU. Va a ser igual a lo que le mando. Nombre. Precio. Y color dominante. Color. Ok. Ahora mando a ejecutarlo. Entonces vamos a retornar del self execute non-query, nuestro SQL, insert SQL y nuestra lista de parámetros, paramos. Y listo. Con eso tenemos. ¿Lo queremos probar? Ya tenemos otro, create pulsera. Vamos a probarlo. Vamos a irnos a nuestro controlador home. Y antes de que empiece, vamos a decirle pulsera, create pulsera. Y vamos a crear el scope. Va a ser PSR004. Nombre, pulsera de qué, pulsera de ojo de venado. ¿Saben cuál es esa semilla, verdad? Color café y el precio 325,50 centavos. Ok, cerrémoslo para que se vea. Tenemos aquí la tabla para que podamos revisarlo. Y lo que yo estoy esperando es de que primero va a crear la pulsera y después va a obtener la pulsera el listado con la nueva pulsera ingresada. Entonces, si lo abrimos, aquí están únicamente los 3. Refrescamos, esperamos que cargó y si observan ya me generó el cuarto en la base de datos. Volvemos a cargar aquí y está el cuarto en la base de datos guardado. Y estimados, así es de sencillo incorporar conexiones a base de datos dentro de nuestro modelo. ¿Preguntas?